Déjeme ver. Déjeme compartir pantalla. Ok, sí tengo pisado. Lo que yo quería. Ahora vamos a ver el tratamiento. Tratamiento farmacológico con medicación oral. Y después vamos a insulina. Comencemos con medicación oral. Vamos a tratar dos pacientes, perdón. Tengo 22 estudiantes. Ahora, María Belén, buenos días. Yo sé que le habían dicho que no había clase, María Belén, y tiene esa carita de sueño todavía. No se preocupe. Carlita, ¿ya regresó al minuto qué? Sí, gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a arrancar, no importa que haya 22. Yaritza, buenos días. Stephanie, Ámbar. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a Sí, arrancar. doctor. El tratamiento médico. El tratamiento médico puede ser con medicación oral y con medicación parenteral. Vamos a hablar de diabéticos de tipo 2. Vamos a hablar de diabéticos de tipo 2 y luego nos referiremos a diabéticos de tipo 1 para hablar de insulinoterapia en este tipo de pacientes. Ya comentamos algo del tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de medicación. Vamos a hablar en pacientes diabéticos de tipo 2, pacientes nuevos, aquellos que van por primera vez, y pacientes que ya han asistido anteriormente, que son antiguos. ¿Qué pasa cuando un paciente nuevo nos llega a nosotros? Pueden haber algunas alternativas. La primera alternativa, que el paciente nos llegue bien, y la segunda, que nos llegue descompensado. Si el paciente llegara descompensado, entonces normalmente tiene que ponerse insulina o tiene que utilizarse la I de insulina o de ingreso hospitalario. Cuando el paciente está descompensado ya lo hablaremos. Primero hablaremos del paciente, Angélica, buenos días. Hablaremos del paciente que está bien y que nos llega por primera vez a nuestra consulta. Los diabéticos de tipo 2 en el 90% son obesos. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, las medidas generales, es decir, siempre se va a insistir en esto, que es dieta, ejercicio y autocontrol. Eso no va a cambiar nunca. Y luego, la primera indicación que yo podría tener en un paciente sería la metformina, como lo comentamos en la clase anterior en su parte final, la metformina. La metformina, que normalmente es una droga conocida en el mundo, como ustedes vieron en farmacología, las biguanidas, de las cuales la única que vive es la metformina. La metformina, para su conocimiento, viene en tabletas de 500, de 850 y de 1000. Y viene en tabletas de larga prolongación de 500, de 750, XR y XR o SR de 1000. Y viene la mayoría de las veces también unida a todos los medicamentos, a los hipoglicemiantes orales, a los DPP4, a los SGLT2 y a todos los medicamentos habidos y para haber. Este es un medicamento que normalmente produce dispepsias como efecto colateral, produce aflojamiento del estómago y produce dolor abdominal epigástrico. Esas son las tres características que pueden tener este tipo de pacientes. Ha estado ligado a acidosis láctica cuando se utiliza en dosis altas, más de 3 gramos, y ha sido ligada también a anemia macrocítica, especialmente por déficit de ácido fólico. Entonces, nosotros tenemos esta primera droga, que es la droga de inicio en todos los pacientes diabéticos de tipo 2. Es una droga que ha sido ligada con disminución de cáncer de colon,
su utilidad en hígado graso y el manejo en enfermedad poliquística del hígado graso, colon, y ha sido ligada con enfermedad poliquística de los ovarios. En ovarios poliquísticos tiene su utilidad. Alguna gente erróneamente lo utiliza para bajar de peso y para controlar el síndrome metabólico. No existe una indicación adecuada ni aceptada mundialmente contra este tipo de cosas. ¿Cuáles son las indicaciones de la metformina? En pacientes que tienen insulina resistencia, es decir, todas las patologías que tengan insulina resistencia, como los ovarios poliquísticos, la diabetes mellitus, los jóvenes que tienen sobrepeso u obesidad y que tienen insulina resistencia. Una indicación de aquello es básicamente esta droga. Vamos ahora sí, una vez que ya conocen el medicamento, si tienen alguna duda antes de continuar, ustedes me dijeran y yo podría resolverle antes de qué es lo que vamos a hacer con dicho paciente. Erika, buenos días. ¿Alguna duda que tengas, Jessica o Cintia, antes de comenzar? Doctor, ¿la dosis para un paciente que tiene ovario poliquístico es la misma para el paciente con diabetes o es distinta? No hemos hablado de dosis de nada todavía. Estamos comenzando simplemente las Indicaciones. Estamos entrando las indicaciones, el que produce el medicamento. Es un medicamento muy seguro, pero claro, existe lo que se conoce con el nombre de reacciones individuales de cada paciente. Aniela, buenos días. Y entonces, este grupo de pacientes normalmente puede tener efectos colaterales o no. Yo lo he utilizado toda mi vida y verdaderamente he tenido sí efectos colaterales. Yarixa, ¿qué pasa? ¿Estás abriendo la ventana? ¿Estás en una ventana, Yarixa? Para que vean. Estoy recostada, estoy enferma. ¿Estás enferma? Sí, ¿Qué te dio? ¿COVID? no, Ah, bueno. Me alegra de todo corazón que no te haya dado COVID. gracias. Doctor, una pregunta. Vale, cuénteme, Kevin. A ver, la metformina, o sea, está indicada para, bueno, es el tratamiento inicial para la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Ajá. Ya, y también una de sus indicaciones es para que el paciente pueda bajar de peso. No es indicación. No. Eso es mentira. O sea, ¿puede bajar de peso o no bajan de peso? Dentro de las drogas que producen normopeso o no alteración del peso, está la metformina, está los DPP-4 y están ciertos medicamentos. Entre los medicamentos que suben de peso en la diabetes están los hipoglicemiantes orales, especialmente la glibenclamida, la glimepirida, que ya las vamos a ver. Pero que baje de peso, naranjas, no se ha demostrado nada. María Viviana, estás en tu derecho. Entonces, yo no le veo indicación para bajar de peso. Lo que sucede es que hay que ser honesto con el paciente, Kevin. Es una droga que se utiliza con insulina resistencia. Es una droga que produce pesantez en la boca del estómago, produce sensación de plenitud. Entonces, cuando el paciente siente eso, no come y baja de peso, pero no es que la droga produce pérdida de peso. Eso no es verdad. La gente está diciendo cosas que no son verdad. Tampoco es un insulino sensibilizador porque solo disminuye el 4% los niveles de insulina circulantes en nuestro cuerpo. Algunos autores dicen que disminuye hasta el 17 y hasta el 20%, pero no es un insulino sensibilizador, como la mayoría de la gente lo trata de decir. Pero nosotros lo utilizamos como tal, como insulino sensibilizador, porque tiene un efecto básicamente en mejorar. Ya vamos a hablar de su acción orgánica. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Doctor, disculpe, no está grabando, me dijeron. Y estaba grabando, pero bueno, no importa, ya. Doctor, con respecto a los trastornos gastrointestinales, ¿se puede utilizar algún inhibidor de la bomba de protones o algún otro fármaco asociado? Puedes utilizar todo, pero lo que pasa es que es un efecto dependiente de la medicación. Y si pones otra medicación, probablemente puede ser que te mejore, pero normalmente son los gases, la dispepsia y la diarrea. ¿Ya? Pero eso te dura una semana, 10 días, y luego tú le puedes decir al paciente, mire, los primeros días va a pasar esto.
Y si no le pasa, enhorabuena. La mayoría de la gente no le pasa, pero a los que le pase. Pero no se inhibe la acción, doctor, si uno toma... No, Linda, no. Vale, utilícenlo nomás. María Viviana, ¿alguna pregunta? Así que basta, quítense la careta de esto de que baja de peso, no es una droga que debe ser utilizada para bajar de peso. Doctor, yo tenía una amiga que tomaba para los ovarios poliquísticos la metformina y ella se la tomaba en ayunas. Bueno, Y ya vamos a hablar de cómo se debe utilizar y qué es lo que debe hacer. ya, doctor. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver su efecto y cómo se debe utilizar. Pues nada, la metformina cuando entra en nuestro organismo va a antagonizar la producción hepática de glucosa. La producción hepática de glucosa. Entonces, por lo tanto, disminuye la gluconeogénesis. Por eso tiende a mejorar la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial. ¿Por qué? Porque sensibiliza los factores de insulina en un 4% y retarda lo que se conoce como disminución de la glucosa, de la gluconeogénesis por la producción hepática de glucosa. Por eso muchos autores dicen que se lo debe dar en la noche. ¿Por qué? Porque la mayor producción hepática de glucosa de los pacientes diabéticos de tipo 2 es en la noche. Entonces, si tú lo das en la noche, inhibes la producción hepática de glucosa y el paciente amanece con mejor control. Hay mucha gente que da la metformina a la hora de la merienda, antes, durante, en medio o después. Eso es dependiendo de cada paciente. ¿Cuál es la dosis de inicio? Vuelvo a insistir. Tiene su mecanismo de acción alterando la producción hepática de glucosa y la insulinosensibilidad. Hay otros autores que también han encontrado un discreto efecto DPP4. O sea, que tiene un efecto parecido a las hormonas conocidas como DPP4 que ahora vamos a ver. Hay otros autores que le han encontrado un efecto central de disminuir el efecto de saciedad. O sea, hace que el individuo esté como lleno. Un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, entonces este es un medicamento, sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es un medicamento que normalmente es muy seguro, pero bueno, se le han imputado muchos efectos. ¿Cuál es la dosis que nosotros recomendamos en los pacientes? Depende de cada paciente. Ejemplo, Kevin me envía un familiar de él a la consulta y sucede que el paciente tiene 180 de glucosa en ayunas y tiene una postprandial de 235. Entonces yo le digo a él, mire, tómese 500 miligramos 2 veces al día. Después, antes o entre comidas, hay gente que lo utiliza entre comidas para evitar los efectos colaterales. Hay gente que lo utiliza con el estómago vacío, cosa que me parece un error, pero también va bien, en mucha gente va bien y se adapta y les va de maravilla. Y hay gente que lo toma después de las comidas para no sentir el efecto colateral de la medicación. Entonces yo le doy a este paciente 2 tabletitas, una después del desayuno, antes, y otra después de la merienda, de 500. Espero obtener en las 4 próximas semanas, espero obtener que él tenga con dieta y ejercicio de mañana menos de 120 y tenga menos de 180 antes de esto.
Si esto pasare, yo tengo esto en las primeras 4 semanas, yo lo que hago es que estos 500 miligramos, en vez de darlo, simplemente lo cambio a la forma XR. Le digo, tome forma XR entre comidas, o antes o después, de mañana y de noche. Y entonces después el individuo en el próximo mes va a aparecer con 94 y va a aparecer con 145. Y entonces le digo que siga así hasta los 3 meses. Cada 3 meses uno debe vigilarlo, aunque yo normalmente no lo hago así. Estos son parte de lo que se conoce como las guías del ADA con la Escuela Europea. Eso es lo que vamos a intervenir nosotros en este momento, las guías del ADA del 2020, y vamos a intervenir justamente con del guía del IDF y del ADA, que son las que vamos o estamos comentando en este momento. Las guías del ADA y el IDF nos dice que cada 3 meses lo controlemos con el peso, lo controlemos con la talla, con los niveles de glucosa y con la hemoglobina glicosilada A1C. Si cada 3 meses esto está con la hemoglobina glicosilada menor de 6 puntos para él, menor de 7 y menor de la glucosa, menor de 120 en ayunas y menor de 160 postprandial, él tiene un buen control. Y ahí lo manejo y le digo que haga dieta y ejercicio. Y si después de unos meses el paciente ya está con 80 en ayunas y 180, le quito una dosis y lo manejo con una sola dosis. Es la respuesta individual la que me va a indicar qué es lo que debo hacer. Y si después de 2 meses o 3 meses el paciente no mejora el azúcar y sigue alto, comienzo con otro tipo de droga que tenga metformina, pero lo acompaño de un medicamento adicional, que puede ser el siguiente. Puede ser en bajo costo, puede ser un hipoglicemiante oral, ya vamos a hablar de los hipoglicemiantes orales, puede ser ya en costo un poco más alto, un DPP-4, o puede ser un CGLT2, o puede ser simplemente un GLP-1, y si el paciente está descompensado, ya saben, ponerle insulina. Entonces, el primer paso para todo paciente diabético que no está descompensado y que les llega a consultar a ustedes porque tiene hiperglicemia, que no rebasa valores. Por ejemplo, a la final, Erika me envía un familiar de ella, me dice, váyase al doctor Navarro, que él fue mi profesor, y yo creo que lo que él está diciendo está bien, pero el paciente tiene 200, más de 200 en ayuna. Tiene más de 200 en ayuna y anda con una postprandial de 290 y tiene una hemoglobina glicosilada menor de 9. Entonces, y no está descompensado, no tiene signos de compensación, ni tiene polidipsia, ni tiene poliuria, ni ha perdido peso, y el individuo se encuentra aparentemente bien. Entonces, ya ahí, en ese momento, yo no voy a comenzar con 500, sino que al final comienzo con 1000, comienzo con 1000 2 veces al día, comienzo con 1000 en el desayuno y con 1000 en la merienda, y lo comienzo a vigilar cada 3 semanas. Le digo que se haga los controles con la maquinilla para que vea cómo le va la maquinilla, y lo cito a mi consulta o lo cito con un examen a las 4 semanas. Recordar que los exámenes que se deben solicitar al paciente serán la glucosa en ayunas, será la glucosa 2 horas post desayuno, la hemoglobina glicosilada A1C, el perfil lipídico, el ácido úrico, las enzimas hepáticas, para poderlo valorar. Y si el paciente ya pasa de 3 meses de tratamiento, tienen que pedir un hemograma completo para ver el volumen corpuscular medio, para saber si el paciente no les está haciendo una anemia macrocítica por deficiencia de ácido fólico. Bueno, ha comenzado a llover de una forma torrencial por acá, en donde los pobres también llueve, y pues de una manera tremenda, y eso es lo que se debe hacer. ¿Alguna duda antes de continuar? Ya pasamos el primer paso. El resto es de ustedes, Melanie. Si el paciente te llega con 300 de glucosa y con hemoglobina glicosilada muy alta,
tú tienes que plantearte, ya no le vas a dar monoterapia, ya le tienes que dar o insulina o tienes que dar terapia de combinación, es decir, 2 medicamentos orales. Ustedes son los que parten del tema. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que me llegan con 280 y les digo, y la hemoglobina glicosilada 91, 92, y yo le digo, usted tiene que ponerse insulina. Y me dicen, no, doctor, ¿cómo va a creer? Me le di a mi familiar y me dijo que no me tengo que poner insulina. Entonces usted tiene que decirle y explicarle las bondades de la insulina y tiene que verdaderamente pues decirles, bueno, no le voy a poner insulina, pero le voy a poner un tratamiento doble. Un tratamiento ya no de monoterapia, sino de terapia múltiple, como ya lo vamos a ver. Entonces, el primer paso está en decidir si el paciente necesita monoterapia o necesita terapia de combinación desde el inicio. Cuando los valores no son muy altos y la hemoglobina glicosilada está menor de 9, ustedes utilicen terapia única, monoterapia con metformina. Si tienen alguna duda, me lo confirman. Si no, continuamos. Doctor, Buenos entonces, días. Yo tengo una pregunta. Yo conozco un paciente que él estaba en prediabetes. El médico le mandó metformina, tomar en la mañana y en la merienda, pero hoy en día sus niveles ya están un poco normales. Entonces el doctor le suspendió la metformina. ¿Eso sí Perfecto. se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, Yaritza, y te lo explico en un minuto. Vamos saliendo de todas las dudas. Acuérdense que prediabetes es un individuo que no es diabético, que tiene la glucosa entre 100 y 125, que tiene una glucosa postprandial entre 140 y 199 y que tiene una hemoglobina glicosilada entre 5.6 o 5.7 y 6.4. Ese es el prediabético Yaritza. El gordo, el panzón, el barrigón. ¿Yo qué hago con estos pacientes? Personalmente yo, Yaritza, les hago dieta y ejercicio a full, los mando a caminar 1 hora y dieta excesiva. Y los cito en 3 meses y lo valoro. El 99% de los que hacen dieta y ejercicio están con los valores normales. Y aprendieron una cosa, Yaritza, a hacer dieta y ejercicio y a saber que la dieta y el ejercicio es más importante que la medicación. Esto es la meta de todo paciente prediabético y diabético. Dieta, ejercicio y medicación. Nunca cambiar la dieta y el ejercicio porque es la base circunstancial de aquello y la medicación es variable dependiendo de tu opinión. Yo no te digo que no tengo pacientes que son prediabéticos y que les estoy dando metformina, por supuesto. Tengo pacientes que están en 125, 123 y que no ceden y que no van para ningún lado a pesar de la dieta. Y entonces les doy medicación. Y les doy 500 miligramos 2 veces al día o 750. Eso va a depender de cada paciente. ¿Ok, Yaritza? ¿Estamos claros? doctor, yo no le pregunté, fue Angélica. Yo le iba a preguntar otra cosa. A ver, Sí, doctor, fui yo, Angélica. Gracias. Angélica. A ver, Yaritza, pregúnteme usted. Ya, entonces para proceder con la insulina debe tener un valor de glucosa de Ya 300. vamos a hablar de eso. Ah, ya. Ya vamos a hablar. No te preocupes, que de tocarlo vamos a tocar. Entonces, mi paciente es de primera vez, eso es lo primero que yo tengo claro, y el paciente va con la glucosa mayor de 300, o tiene entre 200 y 300. Pero este valor de glucosa en 300 ya tiene algún tiempo, y la hemoglobina glicosilada está en 6.8, y él no mejora. Y ya ha estado tomando metformina 500, 850 2 veces al día y no mejora. Entonces, en este paciente ya no hago tratamiento de monoterapia, sino que comienzo con tratamiento múltiple o simplemente comienzo con otro tipo de terapéutica. Vamos a comenzar con tratamiento múltiple. La segunda elección en nuestro medio son los hipoglicemiantes orales. Debo recalcar que
La metformina es considerado como un antidiabético. ¿Por qué es un antidiabético? Porque la metformina va a actuar sobre los mecanismos que producen hiperglicemia. ¿Y cuál es el mecanismo que produce hiperglicemia y que actúa? Son básicamente la producción hepática de glucosa aumentada. Los hipoglicemiantes, primero dilucidemos por qué son hipoglicemiantes. Los hipoglicemiantes normalmente son conocidos como sulfonilureas, pero es un nombre mal aplicado, sulfonilureas, porque las sulfonilurias son una de las partes de este tipo de medicamentos. Los hipoglicemiantes son conocidos como hipoglicemiantes de acción tardía y de acción temprana o de acción corta. Los de acción corta normalmente son conocidos como las glinidas. Dentro de los de acción prolongada tenemos las sulfonilureas, dentro de las sulfonilureas tenemos la glibenclamida, tenemos la glimetirida, tenemos la glicazida y el glipizide. Y en otras partes del mundo la gliquidona. Son los 5 hipoglicemiantes que hay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo actúan ellos? Actúan sobre un receptor que se conoce con el nombre de SUR1. El receptor SUR1 es el que produce normalmente o liberación de insulina. Ellos lo bloquean. No permiten que se produzca insulina en una forma adecuada. Esto es un efecto fisiológico. Cuando en la célula se despolariza, normalmente por el calcio y el calmamodulín, normalmente se activa este SUR1, almacena los gránulos de insulina y luego los libera. Esto es inhibido por este tipo de receptores. ¿Qué pasa con estos hipoglicemiantes orales? Hablemos de acción corta, la metformina tiende a disminuir la hemoglobina glicosilada entre 0,4 y 0,6. La hemoglobina glicosilada entre 0,4 y 0,6. Los hipoglicemiantes orales tienden a disminuir la hemoglobina glicosilada entre 0,8 y 1,2. Entonces, son mejores hipoglicemiantes. El problema son verdaderos hipoglicemiantes. ¿Cuál es el verdadero problema de este tipo de drogas? Que producen la mayor causa de hipoglicemias en el mundo, especialmente la glibenclamida. Es el de más larga acción, es la glibenclamida. Dura 24 horas. La glibenclamida no se puede utilizar aparentemente en mujeres embarazadas, no se puede utilizar en diabéticos de tipo 1, no se debe utilizar en cetoacidosis o en pacientes descompensados, en insuficiencia renal y en cirrosis hepática. No se puede y no se debe utilizar este medicamento en dichos pacientes. La mayoría de la gente ya no la utiliza como monoterapia, la glibenclamida. Todas estas drogas son buenas. Por ejemplo, yo utilizo mucho glimepirida, cuyo nombre comercial es el Amarillo. También utilizo mucho la glicazida, cuyo nombre comercial es el Diamicron. Pero no utilizo el glipizide ni la gliquidona porque no existe en nuestro mercado. Es importante que ustedes reconozcan. Perdón, un momentito, por favor. Entonces,
Entonces, normalmente no se quiere utilizar mucho, pero es lo que yo utilizo mucho en la gente. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio tiene, por ejemplo, glibenclamida es lo que más se utiliza. Y lo utilizan siempre combinado con metformina. Viene combinado con metformina una dosis de glibenclamida. La glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos y de 2.5 asociadas con metformina 500. El Amaryl o la glimepirida son tabletas de 4 miligramos y también viene asociada a la metformina en tabletas de 2 miligramos con 500, con 850, con 1000, 4 con 1000. El diamicrón es el que no viene asociado con metformina en sus estándares, ni la glipizida ni la glipidona vienen asociados con él. Pero las tres principales drogas que se utilizan en el mercado nuestro, como son la glibenclamida y la glimepirida, vienen asociados a este tipo de cosas. Doctor, yo leí que aparte de la hipoglicemia, también hacía aumentar el peso. ¿Esto es cierto? Y en tal caso, si es cierto, ¿es tan marcado el aumento de peso o es leve? Es marcado el efecto de aumentar de peso. Las drogas que más aumentan de peso son los hipoglicemiantes y la insulina. Las drogas que pierden peso normalmente son los SGLT2 y los GLP-1. Y los medicamentos neutros son la metformina y los DPP-4. Entonces el paciente cuando toma glibenclamida tiende a subir de peso. El ministerio utiliza mucha glibenclamida, utilizan una asociación de glibenclamida con metformina 500, 2.5 con 500 y lo dan como segunda dosis. Lo que tienen que tener en cuenta siempre son las hipoglicemias. Las hipoglicemias son severas con este tipo de medicamentos. Ese es el segundo paso. Cuando ya fallaron el primero con metformina, le pueden dar, por ejemplo, hay mucha gente que le da, por ejemplo, glibenclamida, dele 5 miligramos en la mañana, señora, una tabletita de 5 miligramos, o una Amaryl de 2 miligramos en la mañana, o dele una glicacida o diamicrón de 30 o de 60 una vez en la mañana, y en el almuerzo dele metformina y en la merienda dele metformina. Y con eso le dicen, hágase los controles y nos vemos en un mes. ¿Ya? Es el primer paso. Si nosotros fallamos con la metformina, el primer paso luego de aquello es utilizar este tipo de drogas. ¿Cuáles son las ventajas de este medicamento? En primer lugar, que es un medicamento muy económico. En segundo lugar, que es un medicamento seguro, bien utilizado. Yo, por ejemplo, por regla general, nunca lo utilizo en los viejos. Usted se pone a pensar en lo siguiente. Normalmente los viejos, ¿qué es lo que tienen? Disminución de la filtración glomerular por su edad. Y este medicamento se elimina por el riñón. Y entonces, por lo tanto, corre el riesgo de producir hipoglucemias. En pacientes con discreto fallo renal tampoco lo doy, aunque las escuelas dicen que se lo debe dar cuando el individuo tiene hasta 60 mililitros de filtración glomerular. Pero normalmente no tiendo a utilizarlo. Es un medicamento que, por ejemplo, la glimepirida tiene una vía media larguísima, de 16 a 18 horas. Y muchas de las personas, como yo, como otros endocrinólogos, lo damos 2 veces al día. Lo damos de mañana y de noche, en el desayuno y en la merienda. Y lo damos acompañado de metformina. Siempre vienen o van acompañados de metformina. ¿Alguna pregunta antes de continuar? La glibenclamida ha sido ligada con colestasis intrahepática, como es una sulfa, ha sido ligado con problemas básicamente de reacciones de idiosincrasia. Todo medicamento es bueno cuando se lo utiliza en forma adecuada. Cuando se lo utiliza indiscriminadamente es complicado. La dosis máxima son 15 miligramos. Usted puede utilizar hasta 3 tabletas de 5. La dosis máxima de metformina es hasta 2.5, pero
Los grandes estudios han demostrado que da lo mismo dar 2 gramos que 2.5, porque con 2.5 hay muchos efectos colaterales, pero con 2 gramos lo que nosotros hacemos es dar una dosis que tiene el mismo efecto terapéutico que si diéramos 2.5. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para poder continuar? Doctor, yo tengo una pregunta. En los pacientes prediabéticos, ¿es necesario utilizar la metformina? No, yo ya lo comenté. Normalmente yo no utilizo, pero eso no significa que yo sea el dueño de la verdad. Si tú tienes un paciente prediabético, obeso, mándalo a hacer dieta y ejercicio, que seguramente el momento en que se acostumbre a hacer dieta y ejercicio se va a sentir de maravilla. Lo que pasa es que nuestros pacientes están acostumbrados que cuando van a la consulta privada hay que darles un medicamento para poder solventar esa consulta que han pagado. ¿Ya? Si no pagan la consulta, dice, pero no me va a medicar nada, doctor. Y uno tiene que entenderles que lo más importante es la salud de ellos. No te digo que no utilizo a veces el prediabético metformina, pero no lo hago por regla general. ¿Sabes qué? Llámenlo a Emily porque se puede caer de donde está y se puede pegar un suelazo. ¿Ya? Sí, lo estoy escuchando. Claro, pero también está durmiendo. Yo creo que Erika mi voz lo arrulla, Emily. ¿No? O estuvo ayer en una jarana o mi voz lo arrulla. Bueno, entonces lo más importante es que ustedes entiendan, el primer paso metformina y el segundo paso, cosas que no se hacen en otras partes del mundo y sí se hacen en nuestro país, es darle un hipoglicemiante oral. En otras partes ya no utilizan hipoglicemiantes orales de este tipo. Pero en los países pobres, como los nuestros, como Colombia, como Perú, como Brasil, el hipoglicemiante oral es una regla en este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los otros hipoglicemiantes orales conocidos como la glimida o de acción corta, especialmente la repaginida y especialmente la nateglimida, que eran los dos componentes del grupo de las glimidas? Estos medicamentos, no sé por qué motivo, no hay en nuestro país. La desventaja era que se utilizan, son de acción corta y tienen una vida media de 6-8 horas y hay que utilizarlos 3 veces al día, y esa era la desventaja que le veían la gente, pero tenía una ventaja sobre todos los hipoglicemiantes orales, que mejoraba la glucosa postprandial. La mayoría de los efectos de los hipoglicemiantes son para mejorar la glucosa en ayunas, más no para mejorar la glucosa postprandial. Y este medicamento mejoraba mucho la glucosa postprandial, la nateglimida y la repaginida. No sé por qué fueron sacados del mercado, ya le digo, probablemente fueron sacados del mercado porque se tenía que dar 3 veces al día y el costo no era tan económico. No me estoy quemando, sino que el pedazo era muy grande de la tortilla que estaba comiendo y Cintia casi me atoro. Bueno, entonces, eso es el primer paso. 1 mes, 2 meses, 3 meses, controlan siempre glucosa en ayunas, postprandial y hemoglobina glicosilada y hipertriglicéridos. Recuérdense que la glibenclamida es la droga que más produce hipoglicemia en el mundo. Y recuérdense que tenemos otras variabilidades que son casi seguras, como son la glimetirida y la glicazida. En los Estados Unidos, la glibenclamida es conocida con el nombre de gliburida, y también tienen ellos otro hipoglicemiante oral que se conoce con el nombre de glipizide de 10 miligramos, que es el que utilizan en los Estados Unidos para la gente del pueblo, como nosotros utilizamos aquí para nuestros